Amén. Gracias, mi amada. Bueno, mis queridos hermanos, como hemos iniciado una nueva etapa, estamos estudiando ahora los hombres de la Biblia, ¿ya? Y, y hoy nos encontramos nada menos que a un personaje que todos lo ubican, todos lo conocen, todos conocen su historia, y, y vamos a ver un poquito más allá y, y vamos a ir inmediatamente a decir el texto en donde se encuentra, ¿ya? Y el personaje. El personaje es Noé y los textos a usar son Génesis capítulo 6, capítulo 7, Génesis 8 y 9, ¿ya? Y mi querido hermano, nos encontramos ante el capítulo 6, donde empieza relatando sobre la maldad y el juicio del hombre. Ese es el título que tiene el, el capítulo en sí, ¿ya? Pero eh, para que podamos entender mejor de lo que vamos a hablar, cuando la palabra de Dios se refiere al hombre en sí, mis queridos hermanos, tenemos que remontarnos a Génesis capítulo 1, versículo 28. Y dice, la palabra dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, un varón y hembra los creó, ¿ya? Y el ser humano, mis queridos hermanos, eh, es, es, eh, es distinto al resto de la creación. De toda la creación que hizo Dios, el hombre es el diferente, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque eh, lo hizo mayor a los demás, ¿ya? Y en el divino concilio trinitario, por así decir, determinó, mi querido hermano, que la humanidad había de poseer la imagen y la semejanza divina, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso, mi querido hermano? Que lo que recién decía en Génesis 1:28, que a imagen de Dios lo creó, ¿ya? Y los seres humanos que específicamente, mi querido hermano, son espirituales, no, no solamente el cuerpo, sino que también alma y espíritu, ¿ya? Y mis queridos hermanos, somos seres morales, ¿ya? ¿Y, y qué quiere decir que seamos morales? Que poseemos inteligencia, tenemos percepción y determinación, ¿ya? Propia, ¿ya? Y, y somos totalmente diferentes a cualquier otro ser creado en la faz de la tierra, ¿ya? Somos diferentes los unos de los otros, aunque tengamos los mismos rasgos, las mismas, todas las características del ser humano, pero somos diferentes entre sí, ¿ya? Y la propiedad que posee la humanidad es en el orden de la creación, mis queridos hermanos, tiene un valor intrínseco, ¿ya? Que no solo de la familia humana, sino que también un valor individual como ser humano, ¿ya? Por ello, nunca estamos conformes con nada, somos diferentes, ¿ya? Y, y a pesar de eso, la palabra nos dice que antes de la caída, ¿ya? Antes de la caída del ser humano, nuestro presente estaba al lado de quién? De Dios, ¿ya? Estábamos al lado de Dios. Y mi querido hermano, eh, la palabra la palabra que es la cual nos regimos nosotros, la que tenemos, la que estudiamos, nos, nos dice que todo fue creado para el disfrute del ser humano, ¿ya? En la tierra. Así como, así como tampoco, mi querido hermano, eh, se refleja el reino de Dios como finalmente se experimenta. ¿Qué quiere decir, mi querido hermano? Que debemos tener cuidado. ¿Con qué?
con atribuirnos, ¿ya? Que todas las cosas son porque nosotros queremos, sino que no es así, mi querido hermano, sino que fue la voluntad de Dios que nos dio características específicas, ¿ya? Como individuo. Y aquí, mi querido hermano, aquí empieza una historia maravillosa, porque sabemos lo que le pasó a nuestros primeros padres, a los primeros seres humanos, Adán y Eva, ¿ya? Y aquí vemos que hubo una caída, ¿verdad? Y como quien diría, el origen que tenía Dios, mi querido hermano, el orden que tenía, todo lo original, ¿ya? Sufrió una caída hacia toda la humanidad. Y en Génesis capítulo 6, versículo 5, nos dice que la maldad, miren, capítulo 6, al empezar el capítulo 6, versículo 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijos, que viendo los hijos de Dios que los hijos de los hombres eran hermosos, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Ya? Ahí nos explica cómo lo que había acontecido cuando los hombres empezaron a multiplicarse. ¿Ya, mi querido hermano? Y la palabra de Dios, cuando nos presenta aquí, en medio de todo esto que está recién presentándose delante de nosotros, la estamos leyendo, dice que había gigantes en la tierra, y aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. ¿Ya? Mi querido hermano, ¿qué quiere decir qué quiere decir los hijos de Dios? Los hijos de Dios puede que, mis queridos, aluda a la línea de Set, ¿ya? ¿Quién era Set? Era un descendiente ¿de quién? De Adán. Y que en oposición dice que a los infieles, descendientes de Caín, de gente de elevado rango, como los nobles o los ángeles rebeldes que abandonaron el cielo para tomar mujeres como esposas. Esta es una interpretación, mi querido hermano, que presenta algunas dificultades ya pero nos dicen que la más indicada es que también sirve para confirmar el mal que reinaba en el mundo antes del diluvio. ¿Ya? Por eso Dios dice que ya su espíritu no va, su espíritu se refiere, cuando dice mi espíritu, se refiere al Espíritu Santo, ¿ya? En su papel de aliento, ¿ya? De aliento, de sostenedor de la vida dada al ser humano por la creación. Dice que ya no va a contender más. Su significado, mi querido, en la lengua hebrea no está claro, ¿ya? Y Dios determinó que iba a reducir el tiempo de vida del hombre, ¿ya? Y durante ese tiempo, tal como lo manifiesta la historia, ¿ya? Le da un tiempo de vida y dice que va a ser una edad de 120 años, ¿ya? Poniendo fin al anterior periodo notable que tenían los humanos de larga vida, ¿ya? Y pues, vemos que el pecado entra en el hombre, en la tierra, y fue tanto que la maldad sobrepasó los límites, ¿ya?
Y como vio Dios que toda que la maldad era tan grande, ¿ya? Que, que la, más que maldad era una decadencia, una degeneración del género humano, mi querido hermano. Y, y había avanzado tan rápidamente, tan velozmente, que, que entre toda la multitud de personas que había, Dios estaba observando, ¿ya? Mirando y a pesar de toda esa maldad que estaba allí, Dios ya no podía más, no podía tolerar la maldad que, que estaba en la tierra, ¿ya? Y, y dice que había un hombre especial, ¿ya? Porque había un hombre especial y, y este hombre, mi querido hermano, era nada menos que Noé, ¿ya? Y la palabra de Dios nos dice que en el versículo 6 nos dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló gracia delante de los ojos de Jehová. Si vamos a la palabra al Nuevo Testamento, nos dice en Santiago 1:17, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Ya? O sea, todo lo bueno de quién viene, solamente de Dios, ¿ya? Que Él es el Padre de las luces, dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es más, nos está diciendo que, que Él no es un Dios que todo lo que Él hace es perfecto y su palabra no cambia, ¿ya? Pero Él, su dolor era tan grande que en Isaías 6:3 dice, nos dice, Isaías 63:10 nos dice que más ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigos y él mismo peleó contra ellos. Era, era tanta la maldad, imagínense, tanta la maldad que Dios no podía tolerar eso como padre. Le, y, di, y ahí Jehová dijo, raeré de la faz de la tierra a los hombres, dice, los raeré, los, ¿ya? Que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero en medio de toda esa maldad, nos dice la palabra que había un hombre, Noé, que halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué quiere decir que halló gracia? Halló deleite, halló favor, ¿ya? ¿Por qué? Porque era un hombre justo, dice la palabra, justo, era un varón justo, dice en el versículo 9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Era justo, mi querido hermano, tan justo. Y, y nos dice, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Can y a Jafet. Cuando
Noé engendró a Sem, a Can y a Jafet, él tenía 500 años, mi querido hermano. Y dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, querido hermano. Todo estaba corrompido, mis queridos hermanos. Imagínense, yo cuando leía esto, no podía, no hay como que nos está abriendo los ojos, ¿ya? Nosotros vemos con estupor lo que está sucediendo en nuestro entorno en este tiempo. Y veía y miraba cómo el Señor pudo ver esa maldad y cómo está en estos momentos viendo la maldad ahora, querido hermano. Dice el versículo 12, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, mi querido hermano. Toda carne, toda criatura se había corrompido. Mi querido hermano, este capítulo es un capítulo, podríamos decir, triste para Dios, ¿verdad? Y dice, vamos a ir a las escrituras, mis queridos hermanos, en el Salmo 14, del 1 al 3, dice, necedad y corrupción del hombre, lleva por título, dice, el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Cuando la maldad está, mi querido hermano, no hay nadie que haga el bien. Todos se corrompen, mi querido hermano. Y dice el versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si habría algún entendido que buscase a Dios. Todos, dice, todos se desviaron a uno, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiese pan, y a Jehová no lo invocan. Mi querido hermano, se va usted despertando con esto, va viendo lo que Dios sentía en su corazón. A la verdad, este es un salmo, mi querido hermano, pero lo está hablando directamente a nosotros, que somos necios, que no entendemos, que dice, nos desviamos, se corrompen, dice, está todo corrompido. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra de Dios nos entrega que se arrepintió de haber hecho al hombre, de haberlo colocado en la tierra. Le dolió su corazón, mi querido hermano. Pero en medio de este mundo lleno de maldad, siempre hay excepciones, siempre hay excepciones. Y allí estaba Noé, varón justo, dice él. Era perfecto en sus generaciones. Halló gracia, halló favor de Dios. Dios se deleitó con este varón, mi querido hermano. Entonces, Dios mirándolo, lo observó, ¿verdad? Le agradó. Dijo, ¿cómo? En medio de toda esta maldad hay uno que está haciendo lo correcto, uno que me produce deleite. Entonces, en el capítulo 6, versículo 13, dijo, pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra.
hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Mi querido hermano, aquí le está dando las instrucciones a Noé, a ese varón justo, mi querido hermano. Y si vamos, nos adelantamos un poquito y vemos cuando Dios le habló a Ezequiel, mi querido hermano. Usted dirá, ¿por qué la hermana va a mencionar a Ezequiel? Porque es importante, mi querido hermano, cómo Dios nos quiere sensibilizar a través de este hombre maravilloso que fue Noé, pero para que nosotros podamos entender y comprender más. ¿Por qué? Mire, en Ezequiel 7, capítulo 7, versículos 2 y 3, dice, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová, el Señor de la tierra de Israel, el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos, sobre todas tus abominaciones. Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Mi querido hermano, está hablando Jehová, nuestro Padre Celestial. Era tanta la maldad, era tanta que le abrumaba, mis queridos hermanos, que no podía sostenerse, que tenía que hacer una limpieza, que tenía que poner orden, mis queridos hermanos. Y aquí está diciendo que el fin viene, dice, y viene con tanto furor, dice, que va a juzgar tus caminos, nuestros caminos, nuestra manera de caminar, y pondrá sobre todo nosotros, va a colocar nuestras abominaciones, lo que hemos hecho, y será tanto, y dice que toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Imagínense, tan fuerte será su mano, dejará caer su mano con tanta severidad que se moverá la tierra, mi querido hermano, y ningún ser humano podrá mantenerse en pie, que toda rodilla se doblará, mi querido hermano, se debilitará. Y en Génesis 6, capítulo 6, versículo 14, nos está diciendo, le está dando una orden. ¿A quién le está dando una orden? A Noé. Lo ha llamado a Noé y le ha dado una tarea. ¿Y cuál es la tarea que le da a este hombre? Le dice, hazte un arca de madera de gofer, harás un aposento en el arca y calafatearás por dentro y por fuera. Mi querido hermano, para que entendamos, gofer, ¿ya? Es un árbol, ¿ya? Y que reúne características especiales, ¿ya? Y su madera, mi querido hermano, es de resina, ¿ya? Y este gen, ya que dado por la naturaleza, mis queridos hermanos, le da una resistencia especial a esta madera, ¿ya? ¿De qué? De que esta madera es resistente a la putrefacción, ¿ya? Y la hace duradera y es apta, mis queridos hermanos, para el proyecto que Dios quiere hacer. ¿Cuál es el proyecto? Esta barca, esta construcción especial, esta arca, mi querido hermano, tenía que ser de una madera lo suficientemente resistente y tenía que tener esta característica de ¿qué? De que no se echase a perder. Por eso esta resina protegía la madera de tal forma que no se iba a podrir, en nuestras palabras, ¿ya? Hay árboles que se le asemejan mucho a este árbol, que son el cedro
y el ciprés, mi querido hermano, porque tienen unas resinas. ¿Se ha fijado usted que cuando usted pasa la mano tiene una cosita como una gomita ahí? Eso es. Yo me imagino que así debió ser este gofer que le dice el Señor, lo construirás ¿de qué? De madera de gofer, ¿ya? ¿Y qué significa calafatear? Calafatear significa que entre las junturas de la tablita, aquí en esta parte de aquí, va a cerrar, dice, que ya, y va a juntarla de tal manera que la embarcación eh, le coloca como una estopa, como brea, para que no se filtre el agua por ahí. Eso es lo que significa calafatear, ¿ya? Que aparte de hacerle una madera resistente, también se le tiene que preocupar de que todas las junturas estén bien calafateadas con brea, así, para que estén bien impregnadas, para que el agua no entre, mi querido hermano. Y las medidas de esta arca, mis queridos hermanos, mire, yo la resumí un poquito para no hacer tan largo. Dice, eran apenas de 150 metros de largo por 25 metros de ancho, 15 metros de altura, con una capacidad que excediera de 500, que excediera como a 500 vagones de ferrocarril. Y la forma como fue construida, mi querido hermano, hacía difícil que esta embarcación zozobrara, mi querido hermano. ¿Se da cuenta? Cuán grande era, inmensa, ¿ya? ¿Por qué tenía que ser inmensa, inmensamente grande, ¿ya? ¿Para qué? Para que aquí en el versículo 17 dice, y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de todo carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y querido hermano, todos conocemos esta historia, ¿verdad? Que Dios hizo entrar a la familia primero, a Noé y su familia, y junto con ellos a todos los animales, a todos los animales del mundo. Y iban entrando en par, mi querido, en pareja, ¿ya? Y, y, cada, y ellos iban a tener una habitación para ellos, y los animales también tendrían sus propias habitaciones, ¿ya? ¿Y qué es lo que hizo este Noé? Este Noé le creyó a Dios, este Noé creyó en Dios, aún sin ver nada, él le creyó. Y que él no solo le creyó, le obedeció, porque son dos cosas muy diferentes, creer y obedecer. Yo puedo creer, pero no te puedo hacer caso. Pero él sí, él lo hizo, aparte de creerle, le obedeció. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 11:7, dice, por la fe, Noé, cuando él fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene. Mi querido hermano, fue la fe tan grande que lo motivó. Él no vio nada, mi querido hermano, no veía nada. Yo creo cuánta burla no le harían en el desierto, millones de años, quizás cuánto tiempo nunca había llovido, pero él le creyó que sí llovería. Pero dice la palabra que él le creyó. Y en el versículo 18, voy a volver a repetir, dice, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Qué,
¿Qué le está diciendo? ¿Qué pacto, mi querido hermano? El pacto es la primera mención, mi querido hermano, de un pacto bíblico. Aquí en esta parte es la primera vez que se menciona un pacto bíblico. Se trataba de la protección, mi querido hermano, ofrecida por Dios ante el inminente diluvio que se avecinaba. Es la primera expresión de un pacto prometido, mi querido hermano. Y en el versículo 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Qué hermoso, mi hermano, qué hermoso. La obediencia de Noé, mi querido hermano, no, nos presenta aquí un modelo patriarcal, mi querido hermano, de una obra conjunta con Dios, ¿ya? Para los propósitos de su reino en la tierra, mi querido hermano. Noé, ese varón justo, y no solo justo, obediente, mi querido hermano, y viene ya en el capítulo 7, nos presenta la palabra de Dios. El título dice, el gran diluvio. Y el versículo 1 dice, y dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Mi querido hermano, aquí él entra con toda su familia, con los animales, mi querido hermano. Dice que entraron todos los animales en pareja, mi querido hermano. Y es más, mi querido hermano, también dice que entraron animales limpios adicionales. ¿Qué quiere decir adicionales? Más animales, ¿verdad? Eso quiere decir uno extra, ¿ya? Son animales y aves. Y estas aves, todos estos animales se utilizaron, mi querido hermano, más tarde para ofrecerlos en sacrificio para reconocimiento preliminar de la tierra. Cuando ya de nuevo estuvieran en pie, como podríamos decir, serían sacrificados. Y en capítulo 7, o sea, capítulo 7, versículo 4, dice que pasaron 7 días, dice, Dios le dice, porque después iban a pasar 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, ¿ya? Y raeré de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme todo lo que mandó Jehová. Y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. 40 días y 40 noches, mi querido hermano, puede ser interpretado literalmente o tal vez como una expresión convencional que significa por mucho tiempo. Eso nos está expresando la palabra de Dios, ¿ya? Y esto, mi querido hermano, en Éxodo 24:8, Éxodo 24:8, perdón, 24:8, nos dice algo relacionado, que cuando Moisés tomó la sangre y torció sobre el pueblo, y roció sobre el pueblo, dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Mi querido hermano, estaba haciendo un pacto. Dios estaba realizando el pacto que le había mencionado a Noé, mi querido hermano. Estaba hablando acerca sobre qué, sobre el diluvio, mi querido hermano. El diluvio comenzó cuando fueron rotas todas las fuentes del gran abismo.
Simultáneamente, mi querido hermano, se produjeron terremotos submarinos y erupciones volcánicas, ¿ya? Que lanzaron las aguas de los mares masivamente sobre toda la tierra. Puede que también se dice que se refiera a que el cataclismo, esto que sucedió, mi querido hermano, este cataclismo dio origen a los continentes, mi querido hermano, ¿ya? Todo lo que aquí se está conversando, todo lo que estoy diciendo, está todo extraído de la palabra de Dios, mi querido. La lluvia que, que, que cayó intensamente, mi querido hermano, significa en hebreo que fue una fuerte precipitación. Fueron tan grandes que podría decir que fueron hasta anormales, mi querido hermano. ¿Ya? Este es un fenómeno que se le adquirió el nombre de ¿qué? De diluvio, mi querido hermano. Y en el capítulo 7, versículo 19, nos dice, y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos había dejado de todos los cielos fueron cubiertos. Mire, mi querido hermano, aún los montes más altos fueron cubiertos por las aguas, mi querido hermano. Fue tanta la lluvia, mi querido, que cayó enorme, que se transformaron como en enormes olas, mi querido. Y dice que 15 codos más altos indican que las aguas, dice 15 codos más altos, versículo 20, capítulo 7, dice 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves de los cielos, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, mi querido hermano. Imagínense todo lo que Noé tuvo que soportar, podríamos decir. Imagínense todo ese tiempo. Dice que fueron 150 días, dice 150 días, incluyen más los 40 días del descenso de las aguas, ¿ya? Pasó, aparentemente sobrevivió, aunque todo, dice que aunque la vida marina aparentemente sobrevivió a todo esto, solamente la fauna marina, ¿ya? Y dice la palabra que el arca flotó sobre las aguas tranquilas durante 110 días, 110 días, ¿ya? Y luego, mis queridos hermanos, viene lo grande, lo maravilloso, la salvación de Noé. Todo esto, mis queridos hermanos, ustedes lo pueden corroborar en la palabra de Dios, en el capítulo 8, dice, 8.1 dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, mi querido hermano. No crea que fue así, que pasó el viento y se secó inmediatamente la tierra. No, mi querido hermano, no, indudablemente que no. Durante 110 días los vientos hicieron que las aguas empezaran, mi querido, a decrecer, ¿ya? Y exactamente 5 meses después que comenzó el diluvio, y en el mes séptimo el nivel de las aguas había descendido 15 codos de las aguas, ¿ya? Quiere decir por lo menos 7 metros, ¿ya? Por debajo de las más elevadas montañas. Y el arca, dice, reposaba sobre los montes de Ararat,
¿ya? En la región del Ararat, al este de la moderna Turquía, ¿ya? Y al sur de Rusia y al noroccidente de Irán. Tomó más de 2 meses, mi querido hermano, para que con el retroceso lento, gradualmente, las aguas quedasen descubiertas en la cima del monte, ¿ya? Y, y mire, en el versículo 6 del capítulo 8 nos dice, y sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió, dice, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra, mi querido hermano. Dice, ¿ya? Y él dice, y envió el cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaran sobre la tierra. Y dice también, mi querido hermano, el versículo 8 dice, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma dónde sentar la planta de sus pies, y volvió a él al arca para que las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola le hizo entrar consigo en el arca. Y esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, mi querido hermano. Dice, y la paloma, mi querido, volvió a él a la hora de la tarde y aquí que traía una hoja de olivo. Todos conocemos esa historia maravillosa, ¿verdad? Cuando la paloma regresa y regresa ¿con qué? Con una hoja de olivo en el pico y en él entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Que la hoja de olivo, mi querido hermano, eh, puede florecer rápidamente, ¿ya? Y es un acto, es un simbolismo de que de fertilidad. Eso significa la hoja de olivo, ¿ya? Y dice que tuvo que esperar otros 7 días más, ¿ya? ¿Por qué le estoy relatando todo esto? Porque después va a tener su explicación, mi querido hermano. Esperó 7 días más, ¿ya? Y cuando Noé estuvo, imagínense, más de 1 año en el arca, imagínense, encerradito ahí en el arca, más de 1 año. Y en el capítulo 8, versículo 21, nos dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Nuevamente, mis queridos, nuevamente el Señor aquí no hace reflexionar, no hace pensar. Imagínense lo que nos está dando a conocer. Mire, voy a hacer una pausa para que usted tome nota. Dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Dios conoce el corazón del hombre, conoce el corazón del hombre, sabe que el hombre lleva en sí una tendencia al mal. Wow, cuando yo leí eso, me
Dije, ¿cómo? El Dios dice, nos está diciendo, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Mire, mi querido hermano, cómo el corazón de Dios, sabiendo que el hombre es malo, le da nuevamente una oportunidad. Había él dejado caer su mano sobre esta generación mala, malvada, perversa, que lo único que hacía era daño. Y aún así, lo rayó, lo hizo desaparecer de la tierra. Le dio la oportunidad a través de un hombre. Y dice que él no va a contender más con el hombre. Le da una nueva oportunidad. Porque dice que sabe que el corazón del hombre tiene tendencia al mal. Mi querido hermano, ¿cómo él aún así le da la oportunidad al hombre? Es un Dios de oportunidades que no se cansa de darnos oportunidades. ¿Para qué? Para que podamos cambiar, para que podamos abrir nuestros ojos ante este amor tan grande que tiene Él. Y en el capítulo 9, versículo 1, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Se reafirma nuevamente el dominio original de los seres humanos sobre la faz de la tierra. Y en el versículo 8 dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré jamás toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvios para destruir la tierra. Mi querido hermano, que Dios tan grande tenemos, qué maravilloso y tan extraordinariamente amoroso. Yo no me explico cómo un Dios tan grande, que sabiendo que el hombre tiene tendencia a la maldad, pueda tener un Padre tan grande, tan extremadamente amoroso, que aún en estos días, aún está extendiendo sus brazos amorosos y quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos se salven. ¿Por qué? Porque nos ama. La palabra aquí dice que Él hizo un pacto, mi querido hermano, un pacto con vosotros, dice. Mi querido hermano, un pacto que es uno de los primeros, mis queridos. Y dice que hará un arco. La explicación del arco, mis querido hermano, dice el versículo 13, dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco en las nubes, mis queridos hermanos, aparentemente se refiere a este fenómeno de la naturaleza tan hermoso que es el arco iris. Aparentemente, dice. Todo lo podemos ver, todo lo podemos extasiarnos al mirarlo.
Luego del diluvio, mis queridos hermanos, vino un orden renovado, restablecido, y la fe de Noé, mis queridos hermanos, la fe de Noé, por lo cual se salvó él y toda su familia. Queda manifiesto, mis queridos hermanos, la adoración. Después que él abandonó el arca, mis queridos hermanos, él proclamó su pacto con Noé tras revelar su nueva intención de hacer que la raza humana se fructificara y que se multiplicara como en el principio. Las circunstancias, mis queridos hermanos, han cambiado, mis queridos, pero él, mis queridos hermanos, la relación con Dios y para con toda la humanidad. El diluvio, mis queridos hermanos, no ha trastocado la pérdida del dominio original de la humanidad, con el ser humano. La condición de los seres humanos es el fruto de la caída que todavía se mantiene, afortunadamente. Dice, afortunada por la misericordia. La misericordia es la que Dios ha tenido para con nosotros. Pero una cosa cambió, que una sola cosa cambió, que los animales, antes que eran amigos del ser humano, ya no más. Los animales van a temerle al hombre. En la restauración final, mi querido hermano, el reino de Dios en la tierra se va a restablecer. Se va a restablecer el orden original donde no existirá el temor. Eso lo podemos leer, mi querido hermano, en Isaías capítulo 11, versículo del 6 al 9. Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo, con el cabrito se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. El versículo 7, la vaca y la osa pasarán sus crías y echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de las pid, y el recién detestado extenderá su mano sobre la caverna, sobre la cabeza de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Dios, mis queridos hermanos, reafirma la responsabilidad humana de administrar la tierra teniéndolo en cuenta a él. Una cosa que el diluvio no ha hecho es neutralizar la influencia de la serpiente, ni tampoco ha cambiado la tendencia del hombre a rebelarse contra Dios. Eso no lo ha hecho el diluvio, mis queridos hermanos. Con todo amanece una nueva esperanza, con la promesa de una recuperación de lo que se ha perdido. Hemos visto, mis queridos hermanos, que la vida que le tocó vivir a Noé en una época de maldad extrema se pudo mantener como un hombre íntegro, mis queridos hermanos. Recordemos, Dios está observando y vio a este hombre que era justo, perfecto, y a quien le mandó a construir el arca para que se protegiese de la destrucción que sobrevendría. Noé, su carácter recto fue evidentemente notado por él, ¿verdad? En medio de tanta maldad, él prevaleció. Y el Señor, nuestro Padre Celestial, continúa buscando personas rectas, obedientes. Si Dios ve esas cualidades en ti y en mí, podrá utilizarte a ti, a todos nosotros, de una manera extraordinaria para transformar tu entorno, tu familia, tu trabajo, tu vida. Por ello, haz cualquier cambio que sea necesario para vivir en integridad.
Para Él, por la fe, haz todo lo posible por ser fiel a Dios. Tener las prioridades en orden, en el orden correcto, eso es lo que Él desea. Pensemos como Noé, pensemos como Noé. Podemos llegar a ser como Él, como su familia, mi querido hermano. Así como Él esperó pacientemente que las aguas decrecieran y que la tierra se secase. ¿Qué harías tú, mi querido hermano? ¿Qué harías tú, mi querido hermano, en su lugar? Mi querido hermano, la fe de Noé fue grande. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque no veamos nada, absolutamente nada, sigamos creyendo en Dios. Sigamos cada día edificándolo y cada día aprendiendo de su santa palabra. ¿Y qué es integridad? Integridad es la probidad, honradez a toda prueba. Recuerda, Dios te está observando, Dios me está observando. Nos está observando día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo a segundo. No lo olvidemos. Dios está presente. Que Dios les bendiga. Espero que le haya servido este pequeño estudio y quedan abiertas si usted tiene algo que decir o acotar algo más. Que Dios les bendiga.